Allinchamusus kachunkupichis chimparimunku kay canalman imayna llakasankichis llaqtamasis runamasis noqa walik llakasani. Kunayachankichis ñaka España llaqtamanta pacha palarimsaykichis noqaypata sutinmagi. Kuna aparimsaykichis kay takiy runa los jaybas nisqata imarayku suscriptor mañarimurqa kay takiy runasta noqa qayna p'unchayshina wichachimuni kay takiyta Violeta Parra patapi inti qharisan chayta qhawararqanchis chayta pantarpasqani imarayku pay mañamuwasqa kay haybasmanta chayraykus kunan aparimusani haybasman uyarikunanchis chantapis ñawiripusaykichis uq yachayta kay suscriptor imaynatachis pay qillqarimun uq yachayta chayta ñawiripusaykichis qankuna yachanaykichispa kunan parlarisaq Castilla Cayupi runamasinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo a las jaivas a petición de David Páez, del suscriptor David Páez. ¿Por qué? Ya tenía que haber subido esto el día de ayer, me parece, si no estoy mal. Y me equivoqué con la canción de Violeta Parra, que también han sugerido otros suscriptores. Entonces pensé que era lo mismo porque llevaba el mismo título, pero no. Él pidió de los jaivas. Es por eso que tengo que resarcir mi equivocación y es por eso que estoy trayendo a los jaivas con la canción Arriba quemando el sol. Así también se los voy a leer un comentario que hizo que me gustó mucho, que quiero compartir con ustedes para que ustedes también se enteren, si es que saben bien, y si no, pues igual que yo van a ir aprendiendo también un poquito sobre Violeta Parra, ¿no? Y dice, Pato Guerrero, estimada Maggie, Canciones Reencontradas en París es un álbum póstumo publicado por sus hijos Isabel y Ángel. Eso quiere decir después de que ha muerto ella, ¿no? En 1971, cuyas canciones fueron grabadas por Violeta Parra en Francia entre 1961 y 1963, pero que no fueron difundidas en Chile. De ahí el nombre de la canción Reencontradas en París, pero también porque algunas de ellas eran versiones distintas de otras grabadas anteriormente por ella en Chile, como Arauco tiene una pena, la carta, y esta es la misma de Arriba quemando el sol, y entre otras eran inéditas, ¿no? Entonces es por eso que se los leo esto, para que ustedes se enteren que estas canciones que estamos escuchando ahora son canciones que no se han publicado, pero que sus hijos lo están publicando. Pues gracias a sus hijos estamos disfrutando de sus canciones de Violeta Parra, tanto las que se publicaron, las que no. Y gracias también a los Jaivas que hacen esta canción Arriba quemando el sol, obras de Violeta Parra, que lo hacen un homenaje, ¿no? Es por eso que hoy vamos a disfrutar de esa canción. Bueno, empecemos. Los Jaivas van a cantar Arriba quemando el sol, en quechua sería Patapi en Hassan Inti, eso es lo que vamos a escuchar. Y como siempre ya aquí la portada dedicada a Violeta Parra, porque ella ha hecho historia, tanto en Chile, porque ahí no se la dibuja como está muerta, está en el cielo, y sus recuerdos los seguimos teniendo aquí en la tierra. Es por eso que se ve el charango y los frutos, ¿no?, de todo lo que ella nos da con sus canciones. Noqanini llaqtamashkay imaynatachus kay takiy warmi takirikurqa kunan hanaq pachapi karishan hallp'apita takiyninkunas uyarikushanchis kunankama, chaymanta hina kay ubaq hina tukuy ladopi uyarikun imarayku sumaq puquyniyuq sumaq yachayniyuq chayta uyarikusun. Chantapis tukuy noqa t'ukurisqayni musaykichis qankunapis kikillantataq chaskita hina apachimuwaychis noqa ñawrinaypi tukuy ñawrinankupaq chayman hina chaskita noqa qillqami nisqaykichista. Gente, como siempre, lo que yo entienda, sienta con respecto a la canción, voy a comentar. Así también ustedes pueden comentar todo lo que sepan sobre Violeta Parra, sobre la canción, sobre los Jaivas. Así vamos a ir aprendiendo. Bueno, ahora sí, empecemos con la canción.
Cuando fui para la pampa, llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz. Y arriba quemando el sol. Es como si fuera, ¿cómo les puedo decir? Algo agónico, ¿no? También suspenso. Al decir las pampas debe ser un lugar soleado, me imagino, porque dice, y arriba quemando el sol. Cuando es pampas, pues el sol asienta mucho. Y si son centros mineros, esos lugares, pues lo que han debido sufrir bajo el sol, porque la minería es muy dura. Al menos si habían ingenios ahí donde se sacaba, o sea, se hacía el proceso de depuración de la tierra hasta sacar el producto acabado, que es el mineral. Hay un proceso. Si en esas pampas estaban instalados todo ese proceso para hacer el mineral, pues vaya solazo que tenían que tener y trabajar de sol a sol, como se dice, ¿no? Y el suspenso, eso que hace con el piano, tanto con la guitarra y todo eso, y el soplido de la flauta, no sé si es flauta o quena, pero ya saben, es como si las corrientes de viento, ¿no? Los ruidos que hay interior mina también. No sé si ustedes conocen la mina, yo sí. Pues cuando entras interior mina, hay huecos que por donde el aire es como si silbase, como si fuese un humano que circula por todos esos huecos. Todo eso siento en esta canción. Eh, una vida muy sacrificada en sí de los mineros. A ver, veremos qué es lo que dicen. No ganini llaqtamasis kay takirunas imaynatachus takimunku pampas ni chay hallp'as imaynatachus chaypi llank'aq kanku ichapish refinaq kanku nishuman imaynatachus ch'uitaman urquq kanku mineralta ranqhamunankupaq chay ichapish chay ingenio chaypi kasarqa llank'anankupaq chanta inti patamanta ruphamushan paykunata llank'arisanku ancha llak'ariypi llank'arqanku hina quya runas kawsakunku ancha llakipi chantapis nini kay imaynatachus flauta pukhumun kay wayra imaynatachus quya ukhupi hina runa hinapis muyurisanmanpis tusunmanpis wayk'usqa hina lluqsiririn chayta yuyarichiwan chanta chay teclado imaynatachus ancha nanaywan takimun chayqa imaynatachus kay samarikusanmanpis hina kay mineros chayta yuyarichiwan ancha llakikuna uyarinallapuni. Cuando vi de los mineros dentro de su habitación, me dije mejor habita en su concha el caracol, o a la sombra de las leyes el refina o ladrón, y arriba quemando el sol. Yo creo que a los ladrones se refiere a los que compran los minerales, ¿no? Cubriéndose por las leyes supuestamente, siempre cubriéndose las espaldas, que supuestamente ellos están comprando según la ley, pero no es así. Sabemos que no era así, sabemos muy bien que no fue así. Pero las canciones están para recordarnos por eso. Noqanini llaqtamas imaynatachus wakinkuna suwarrunas rantimunku mineralesta nispa amana kay ley hinanin kay preciolapi rantinay kashan kay mineralta hinapi munankichu manachu nispa hinani
Chay chikamillay llullakuq kanku suwakunankurayku ashka qhapaq runa kananrayku ancha millay kaq kanku runa. Kunan uyarinallapuña. Las hileras de casuchas frente a frente, sí señor. Las hileras de mujeres frente al único pilón, cada una con su balde y su cara de aflicción. Y arriba quemando el sol. Lo interpretan de tal manera que es como si yo estuviera aquí, la película de todo lo que están cantando en mi cabeza. Cuando dice las hileras de casuchas, normalmente en las empresas mineras construyen las casas para los mineros pues en fila india del mismo modelito, todos frente a frente, ¿no? Las mujeres afligidas, es obviamente, pues dependiendo a lo que traían el marido, podían cocinar o no. Aparte de eso, pues ellas también se dedicaban a hacer paguiris, como les dije antes, cuando vi el video de Violeta, cuando escuchamos, mejor dicho, el video de Violeta Parra. Se me viene a las imágenes eso porque también en mi país las casuchas y también se puede referir a las casuchas de las minas, porque en las minas hay casuchas así igual en fila india donde los mineros se visten, dejan sus herramientas de trabajo, las lámparas, las botas, todo eso dejan ahí porque no van a llevar a casa. Entonces todo eso también me hace recuerdo. O sea, hay muchas cosas que vienen a la mente, no sé a ustedes, ¿no? Noqanini llaqtamasqa imaynatachus kay wasisnin, pilallapi ruwaq chay ichuman ruwasqa wasis imaynatachus warmi llakillapi kawsakuq imarayku. Ichapis warmis mana wayk'unanpaq kaqchu ima suyakusanku llakillapi imata kunan qusaq qusayman kunan llamk'amuq rin maymantami kunan qusaq wawas nin chay hina llakipi kawsaq kanku. Hinallatataq minaspi tiyan kasuchas ichuman ruwasqas maypichus payku mineros qoya runas maypichus chay ukhupi pich'akunku, parlarikunku, machakunku llakisqas, chayman hina kay kawsay ancha llaki. Kunan uyarinallapuña. Fuimos a la pulpería para comprar la ración. 20 artículos no cuentan la rebaja de rigor. Con la canasta vacía volvimos a la pensión. Y arriba quemando el sol. Todo ese sonido es el bombeo del corazón, como yo lo siento cuando van a la pulpería a buscar y no les alcanza el dinero, pues regresan a casa y se sienten impotentes y el corazón empieza a bum, 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 a bombear porque no saben qué van a hacer, qué van a dar de comer a sus hijos. Es una agonía. No sé si la pulpería antes allí en las minas funcionaban con vales. En Bolivia funcionaban con vales. Daban unos vales para los mineros y ese vale era como dinero que tenían que intercambiar por pan, por arroz. Y había una temporada que se racionaba por familia.
en la cual si eras 5 miembros se daba 5 panes, no podías optar a más. Había 1 kilo de arroz, 1 kilo de... Así, era distribuido. Entonces, si eras una familia numerosa, imagínate, el sufrir de los padres, eso me hace recuerdo, el bombeo del corazón, el llanto, todo eso, los instrumentos lo expresan de maravilla. No ganini llaqtamas kay imaynatach nin, rihkaykumaj amuq mikhunata nin, mana kutimuq kaykumaj mikhunaj imarayku qolqin llamqanankupaq ankasaqchu nisunman, mana atiychu kanku imarayku mana sumaq pagaqtinkuri imawan llamqanku mana atinqankuchu nimawanpas llamqayta, ancha llaki chay kay taki imaynatachus takimun chayta yuyarichiwan sunquykupipas buk 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 rabiamanta uk runa rabiakun hina sunqunchis phinkirimun ancha llaki chayta yuyarichiwan ñuqa llaqtaypi kaq vales hina, chay valesqa quwaqkayku maskachus yawar ayllupi chayllata quwaqkayku t'antata pisqachu kayku pisqallata 1 kilo arroz ishkay kimsa kilo arroz uk semanapaq hina ancha llaki kawsaq kaq ichapis hinallataq kaq may yachanichu ñuqa yuyarikusqallayta nimuni kunan qhawarina. Justicia no nada, qué triste. La gente. Sabemos que la gente minera no dura mucho, máximo hasta los 50 años si es que está bien alimentado, si es que ha tenido una buena alimentación. Porque interior mina, el polvo, los gases de los minerales, la copajira, que es el agua que está contaminada y muchas otras cosas más, hace que el minero se enferme de tuberculosis y de otras enfermedades más, ¿no? Y por ende la familia también no se desenvuelve bien porque es una vida muy sacrificada, es una vida en la cual no les puede dar un futuro mejor a los hijos, si es que los hijos no tampoco, si no ven esa posibilidad de salir adelante, pues se quedan en la mina y llevan ese mismo proceso y se quedan ahí, ¿no? Lamentablemente los mineros, no sé si hoy en día ganarán mucho, no sé, pero había un proceso en el que sí ganaban, luego bajaron y luego era un cambio constantemente. Con eso, ¿qué quiero decir? Aparte de que nosotros no apreciamos su vida de los mineros, pues gracias a ellos hablamos por teléfono, gracias a ellos tenemos ordenadores, porque muchos de los minerales que explotan ellos lo usan para hacer eso, ¿no?
Y todas aquellas profesiones que son duras debían de pagarse mucho más, debían valorarse más su esfuerzo, pero son los más infravalorados en este planeta. Bueno, ¿qué se puede hacer? Es mi punto de vista, que quizás también la alimentación debían de tener una buena alimentación y quizás así puedan alargar un poquito más su vida. Es por eso que los mineros se jubilan muy pronto, a los 45, 50 años ya tienen que jubilarse porque no hay cuerpo que resista todo ese mal que tienen cuando trabajan, porque trabajan tanto en la pampa, quemando el sol, tanto interior mina cuando les corre el frío por los huesos, les traspasa. Y muchas veces cuando pasan a trabajar interior mina con perforadoras y todas esas cosas, se quitan la ropa porque sudan en ese momento, pero después de eso pasan un frío, pero son historias que yo he vivido, cosas que les cuento, no sé si ustedes conocen la vida del minero, pero yo sí. Noqanini llaqtamasich kay imaynatachus takimunku ancha llaki imarayku runa kay qoya runas ancha waynas wañunku ima sipas wayna ni 45, 50 wakinkuna wañunku imarayku unquykunku tuberculosiswan chay unquy ch'uqumanta imarayku kay qoya ukhupi tiyanku paqira, tiyan gases, tiyan tukuy ima reumatismo, tukuy imawan imarayku hawapi ruphayan q'ancharishan chay ninawan laborarisanmanpas hina llank'anku qoya ukhupitaq chiripi, ancha chiripi llank'anku, qusquswanankupaq barrenowan takanku, chay perforadorawan llank'ananpaq p'achinkuta qhichukunku, ch'utukunku, chayman hina llank'anku, chayman hina sayk'uspa chay ratu hawaman lluqsinku, chaywanqa tukuy ima unquy hap'ikunku, chayraykush paykuna jubilakunku apurallata imarayku unqunku askata. Chaytapish mana yawar ayllunpi sumaq qullqi kaqtin, yawar ayllupi wawasnin llank'arinku sipas, ñapish 15, 16 años ñapish minaman rillankutaq. Chayman ninchis nuqa nini kay pachapi nuqanchis kay kawsaynin kay qoya runaspata yachananchis tiyan imaynachus kasqanta ichapis gobierno astawan paganman imarayku kay paykunarayku kay ordenadores kay karuwaq yanas tiyan imarayku mineraleswan ruwakun yachankichis qankuna manachu chayman hina paykuna astawan ichapis qullqi hap'ikunkuman astawan sumaq mikhurinkuman chayman hina astawan unay kawsankuman mayachanchis nuqa yuyarisqallayta nimusaykichis imaraykuchus nuqay papas qoya runa kaq chayraykush yachani chayta qankunapas astawan yachankichis mana nimunkichis kunan uyarinallapuni. Si alguien dice que yo sueño cuentos de ponderación, digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juana el dinero ya no sabe lo que vale su sudor. Y arriba quemando el sol. Hay mucha nostalgia, mucho dolor en este ritmo, no sé, pero ¡guau! Te penetra, ¿no? Eso es lo que me gusta sentir. Llega. Qanini llaqtamasich kay taki ancha kallpawan chamun sunquyman. Kuchushawanmanpis hina yuyarichiwan tukuy kawsasqayta huch'uymanta. Lo que he dicho, gente.
todo lo que escucho en esta canción, con esas notas, recuerdo lo que he vivido de niña en mi pueblo. Es duro, seguiremos escuchando. También decir que en las minas anteriormente a las mujeres payiris no les dejaban trabajar. Eran muy machistas también al mismo tiempo. No sé si en las minas de Chile pasaba lo mismo. Hoy en día sí ya dejan porque si no, ¿qué hacen? ¿De qué viven esos hijos, no? Esos hijos huérfanos, la mujer viuda, si no conoce otra vida. Necesariamente, pues tanto los hijos mayores como la madre se van a la mina a trabajar. Y se les llama payiris a esas mujeres valerosas, aparte de ser mujeres, madres, pues pilar de sus hogares. Muchas veces han sido discriminadas, pero hoy en día yo sé que trabajan, pero antes no les dejaban ni entrar de interior mina, no lo sé si hoy en día les dejarán, pero era así el machismo también, muy duro, muy duro para esas familias. Qanini llaqtamansi llaqtanchis pikarqa wakin warmis qhipakuq kanku viudas imarayku qarinku waynanku qusanku nima wañuq kanku wawitas niyuq kaq paykuna qhipakunku imataqa qunkuman mikhunankupaq paykuna riq kanku llank'aq minaman minapitaq mamunaqchu kanku kay qhari runas yaykunankuta llank'ayta imarayku nin mana beta chinkanqa nispa mamunaqchu kanku mana nuqa kay umaypi hapikunchik imarayku paykunachu akaso payta yanapanqanku pay llank'anqa sapa warmi llank'anku chayraykun nuqaninchik warmiqa kallpayuq kanchik warmi maymanpis sat'ikunanchik tiyan sumaq kawsayman munaspa paykuna chay warmis palliris riq kanku llank'aq wawasninkurayku kunan uyarina. Jaivas son unos grandes, lo ponen su propio sello. A que nadie le iguale en sus tonos, en sus ritmos, en todo. Son unos cracks, como se puede decir. Son muy buenos. Ganini llaqtamanchis kay jaivas imaynatachu llank'anku kay takinniwan sumaqta yachan. Imarayku waqhinaqa ayna Violeta Parra uyararqanchis kay takiyta kunan waqhina sumaq. Sapa takiy runaq chayraykun llank'anku atinninkuwan kunan kay jaivas sumaqta kimillankuta kunan uyarina. Volví para Santiago sin comprender el color con que pintan
cuando muchos mineros van a las capitales, ¿no? A buscar otra oportunidad, pero siguen trabajando de sol en sol porque lo único que han sabido es trabajar interior mina. Como no tienen otra profesión, es lo mismo que hacen, trabajar de cargadores y todo, siguen bajo el sol, de sol a sol. Es muy crudo, pero es la realidad. Noqanini llaqtamanshi pichus kay runamanshis quya runas nishuman lluqsinku llaqtaqninkumanta hatun llaqtaman. Mana nima ruwayatinkuchu imarayku paykuna rumillata kayachanku. Mina quya ukhupi llak'ayllata yachanku, maqstawan yachankuchu. Llaqtapitaq llamk'anku q'ipirismanta, tukuy imasmanta chayman hina paykuna intiwan ñapis ruphachikullanku sapa p'unchay imarayku kay imaynatachus q'ipiris trabajanku kay q'ipis apaykachanku intiqa patankupi ancha llaki uyarina kunan. Bueno, así hemos escuchado esta canción de los Jaivas, espero que les haya gustado. No quiero alargar más porque ya me he pasado de media hora. Como siempre voy a dejar el canal de los Jaivas para que ustedes vayan a suscribirse, a dar like, a compartir, a comentar y compartir con todas sus redes sociales, así vamos a seguir apoyando a los artistas. Y no se olviden de pedir sus canciones preferidas de sus artistas preferidos. Kay tukuku llaqtamansis noqaman kay sunquyman chamuwan umaypi t'uquychiwan askhata chantapis noqa saqisaq kay link kay haypasman rinaykichispaq qomunaykichispa munani nispa qillqirimunaykichispa suscribikunaykichis chaskithina apachinaykichis tukuy redes sociales nikichis chayman hina yanapallasunkuni kay takiy runasta hinallataq imaynatachus yanapasunchis tukuy takiy runasta amata qunqaychischu mañamuyta ima takiytachus qhawariy uyarimunankichis mañamuychis noqa apamunaypaq qhawarikunanchis kay kamalla alli pachuy llaqtamansis.